La tarde-noche del miércoles 18 de diciembre se realizó una nueva sesión especial legislativa, cuyo propósito fue tratar el proyecto de ley, fruto de dos iniciativas refundidas, que modifica la Carta Fundamental para restablecer el sufragio obligatorio en las elecciones populares. Muy bien, vamos al objeto de la sesión, que es tratar el proyecto de reforma constitucional iniciado en mociones refundidas que modifican la Carta Fundamental para restablecer el sufragio obligatorio en las elecciones populares, de conformidad con los acuerdos adoptados ayer por los comités parlamentarios. Para la discusión de este proyecto se otorgarán 5 minutos a cada diputada y diputado, y el plazo para renovar las indicaciones y solicitar votaciones separadas vence hoy a las 18:30 horas. Se faculta al presidente para extender, si fuera necesario, la duración de la sesión por un máximo de 30 minutos, que por el acuerdo vence a las 20 horas. Rinde el informe de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización la señora diputada doña Joana Pérez. Le ofrezco la palabra, diputada Pérez. Gracias, presidente. Saludar a diputados, diputadas, honorable Cámara. En mi calidad de diputada informante de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, paso a referirme a los proyectos de ley refundidos antes señalados, que cumplen su primer trámite constitucional y reglamentario, originados en las siguientes mociones de las diputadas señoras Daniela Scardini, Cristina Giraldi, Marcela Hernando, Karin Luc, Andrea Parra y quien habla, y de los diputados señores Andrés Longton y Jaime Mulet, boletín número 13.028, y de la diputada señora Alejandra Sepúlveda y de los diputados señores Jaime Mulet, Esteban Velázquez y Pedro Velázquez, boletín 13.029. La idea matriz es reponer el voto obligatorio en las elecciones populares. El proyecto implica reformar el artículo 15 de la Constitución Política y conforme al inciso segundo del artículo 127 de la misma. Requiere para su aprobación los 3/5 de los diputados en ejercicio. La Comisión aprobó por unanimidad la idea de legislar. Participaron en la votación las diputadas señora Daniela Scardini, Marcela Hernando, Karin Luc, Andrea Parra y quien habla en su calidad de presidenta, y de los diputados señores Bernardo Berger, Andrés Longton, Raúl Saldívar, Renzo Trisotti, Pablo Vidal y Esteban Velázquez, a quien les agradezco la tramitación del proyecto. Antecedentes y fundamentos de los proyectos refundidos, boletín 13.028. Desde la instauración del voto voluntario, primero a través de la Ley 20.337 de 2009, que modificó los artículos 15 y 18 de la Carta Fundamental, y luego mediante la Ley 20.568 de 2012, que regula la inscripción automática, modifica el servicio electoral y moderniza el sistema de votaciones. Y, habiéndose celebrado varias elecciones bajo esa modalidad, hay que reconocer que no se han cumplido los supuestos que se tuvieron en consideración al momento de establecer esa medida, como por ejemplo que el poder del dinero tendría menor injerencia en las campañas, o que los partidos tendrían un incentivo adicional para promover la participación ciudadana. En cambio, se ha podido constatar que el voto voluntario se ha traducido en una despolitización de la vida pública nacional, que formaría parte del proyecto político neoliberal. A juicio de quienes firman esta moción, la percepción política sobre la necesidad de retomar al voto obligatorio quedó consagrada en el estudio realizado el año 2018 por la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales entre senadores y diputados, de acuerdo al cual el 66,7% de los consultados es favorable al voto obligatorio. Ante las circunstancias actuales y la necesidad evidente de contar con autoridades elegidas democráticamente que representen el real sentir del país,
Parece prudente mantener la inscripción obligatoria de los ciudadanos en los registros electorales y, por otra parte, dar facilidades a las personas que, en razón de su edad, puedan tener dificultades de desplazamiento. En síntesis, se hace necesario darle un nuevo impulso a la idea de restablecer el voto obligatorio, entendiendo que este proyecto de ley se enmarca dentro de las demandas sociales por una mayor participación y que, si bien el voto obligatorio no es la solución definitiva, sí representa un avance. Boletín número 13.029. Destacan los autores de la moción que, previo a la reforma constitucional plasmada en la Ley 20.337, la Constitución Política contemplaba en su artículo 15, inciso primero, la siguiente norma: en las votaciones populares el sufragio será personal, igualitario y secreto. Para los ciudadanos será además obligatorio. A nivel histórico, Chile, siguiendo el camino de la experiencia comparada, consagró la obligatoriedad del sufragio a mediados del siglo XX, Ley 12.922 de 1958 y la Ley 14.853 de 1962, luego de un largo camino orientado a establecer el sufragio universal. Ese proyecto había empezado en 1874, cuando se terminó el sufragio censitario. En la Constitución de 1925, el sufragio pasó a ser un derecho de todos los hombres mayores de 21 años. Posteriormente, en 1952, se incorporó a la mujer en las elecciones populares. Ese año, el padrón electoral alcanzaba a 950.000 ciudadanos inscritos. El mayor crecimiento del padrón se produjo entre 1961 y 1964, cuando los votantes pasaron de 1.800.000 a 2.900.000, lo que se explica porque se estableció un sistema obligatorio de votación para los mayores de 18 años. Desde la elección municipal de 2012, cuando ya regía el voto voluntario, se evidenció una fuerte baja en la participación electoral. En efecto, en dichas elecciones participaron un total de 5.771.372 personas, existiendo un padrón definitivo de 13.404.084 personas, lo que quiere decir que hubo una participación efectiva de un 43,5% de la población. En consecuencia, menos de la mitad del padrón eligió a los alcaldes y concejales en esa oportunidad. Ello contrasta con los resultados de las elecciones de alcaldes anteriormente celebradas, el año 2008, en las cuales votaron 6.362.130 personas. Es decir, comparando ambas elecciones, votaron 590.758 personas menos que en el año 2012. Por otra parte, en la elección presidencial de 2013, comicios en los que, por su naturaleza, generalmente participaba más gente, hubo una participación electoral de 6.735.569 personas, mientras que la elección presidencial del 2009, con voto obligatorio, sufragaron 7.367.454 personas, es decir, 631.795 votos de diferencia. Asimismo, y pese a que el padrón electoral vaya en aumento, en las elecciones presidenciales del año 2017 votaron 6.674.159 personas, es decir, 61.500 personas menos que en las mismas elecciones con voto voluntario realizadas el año 2013. Con estos datos es posible afirmar que desde la entrada en vigencia de la reforma constitucional que instauró el sufragio voluntario han votado menos personas, pese a que a la vez haya aumentado sosteniblemente el padrón electoral. De todo lo expuesto, puede concluirse que es relevante fortalecer los medios por los cuales se fomenta la participación, de tal manera de no vaciar de contenido a nuestra democracia. Contenido de ambos proyectos. Las dos mociones
son muy similares, en cuanto modifican el artículo 15 de la Carta Fundamental, restableciendo el carácter obligatorio del voto en las elecciones populares. Las mociones contenidas en el boletín número 13.028 agrega un inciso tercero a dicho artículo, que exceptúa de dicha obligación a los mayores de 80 años, en tanto que el proyecto contenido en el boletín 13.029 agrega una disposición 29ª transitoria a la Carta Fundamental que prescribe que la reforma introducida al artículo 15 sobre obligatoriedad del voto regirá al momento de modificarse la ley orgánica constitucional respectiva. Durante la discusión particular se le incorporaron algunas enmiendas a todos los textos refundidos, y que son las siguientes. A. Se rebajó de 80 a 75 años la edad para poder eximirse de la obligación de sufragar. B. Se agregó un inciso cuarto al artículo 15 de la Carta Fundamental que dispone que el Estado arbitrará las acciones necesarias para informar, facilitar e incentivar el ejercicio del derecho a sufragio. C. Se rechazó la aludida propuesta de agregar una disposición 29ª transitoria a la Constitución Política. Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Gobierno Interior recomienda a la Sala aprobar el proyecto de reforma constitucional al que me he referido. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. Doña Joana Pérez. Iniciando el debate, le ofrezco la palabra al señor vicepresidente, don Pepe Out, y a continuación a los señores diputados, don Jaime Mulé y don Juan Fuenzalida. Le ofrezco la palabra, vicepresidente Out. Gracias, presidente. No veo en la pantalla cuántos minutos dispongo. Hubo acuerdo ya. Bueno, ¿cuál era la situación en 2008 que es la que llevó al cambio que experimentó el régimen electoral? El 40% de la población mayor de 18 años estaba fuera del padrón electoral, es decir, no tenía derecho a votar. Y el padrón en una comuna como Las Condes crecía de elección en elección, mientras el padrón en una comuna como Cerro Navia bajaba de elección en elección. Porque los jóvenes de alto nivel educativo y de buena condición social se inscribían al cumplir 18 años y desde mediados de los 90 los jóvenes de los sectores populares no se inscribían. ¿Y qué producía eso como efecto? Que la fotografía de los votantes difería radicalmente de la fotografía de la población mayor de 18 años. Mientras la población de 18 a 29 años representaba más del 20% del potencial elector, representaba apenas el 7% de los votantes efectivos. Y piensen ustedes que al plebiscito, 1 de cada 3 votantes del plebiscito del 88 teníamos menos de 30 años. Al 2007, la última elección con voto voluntario o obligatorio e inscripción voluntaria, apenas el 7% de la población de 18 a 29 participaba en la elección. Y eso hizo que desde el gobierno de Bachelet impulsáramos la inscripción automática, es decir, en los hechos la inscripción obligatoria, es decir, al cumplir 18 años quedabas inmediatamente habilitado para votar. Pero el precio que puso en particular la UDI, que hablaba de la triple B, voluntariedad para inscribirse, voluntariedad para desinscribirse y voluntariedad para votar. Esas eran las 3 B que proponía la UDI, como si mientras menos votantes hubiera, mejor fuera para la democracia. Y la verdad es que ese precio estuvimos dispuestos a pagarlo, pensando que la
universalización del padrón, que creció de 8 millones a 13 millones y medio, de un paraguaso inmediatamente, porque ese 40% que estaba fuera ingresó súbitamente al padrón. Pero ¿qué es lo que pasó efectivamente? Aumentó al doble la participación de los jóvenes, pero disminuyó considerablemente la población adulta, sobre todo adulto mayor, que concurría a votar. Es cierto, la fotografía de los votantes efectivos se parece hoy día mucho más a la fotografía de la población mayor de 18 años. Y los números que se dicen son ficticios, porque se dice la tasa de participación es menor. Obvio, porque el universo de referencia aumentó de 8 millones a hoy día 14 millones. Pero el volumen de participantes disminuyó primero levemente y luego se recuperó. Yo quiero decir que en las últimas elecciones, la segunda vuelta que ganó Sebastián Piñera, votaron tanta gente como habían votado en el plebiscito. Es una de las 3 elecciones de nuestra historia con 7 millones y un poco más de participantes. Por lo tanto, el nivel de participación tiene que ver con el interés de la elección. Y la despolitización no está asociada al voto voluntario u obligatorio, sino pregúntenle a la gente que está en la calle hoy día con este sistema. Ahora, yo creo que teniendo inscripción obligatoria es mucho más razonable la señal de que el voto es también un deber. Aunque después, por supuesto, yo creo que este Congreso no va a implementar ninguna multa ni sanción, pero la señal a la ciudadanía debe ser que si tienes ciertos derechos, tienes que tener también ciertos deberes. Y uno es votar. Gracias, diputado Aut. Le ofrezco la palabra a continuación al diputado Mulé y luego al diputado Fuenzalida. Diputado Mulé. Gracias, señor presidente. Señor presidente, hace algunos años atrás se votó lo inverso, que el voto pasara a ser voluntario. Voy a leer aquí, yo en ese entonces era parlamentario también, y obviamente voté en contra del voto voluntario, no me pareció entonces. Por eso que estoy muy contento que el resto de las fuerzas políticas hayan dado la razón. Claro que después de varios años de implementación del voto voluntario y con los problemas que ha generado el voto voluntario por todos conocidos hoy día o por una amplia mayoría. Además, las encuestas indican que la ciudadanía hoy día quiere también el voto obligatorio. Y voy a decir lo que señalaba entonces. Me parece que algunos conceptos se confunden y es importante clarificarlos entre nosotros y quizás los jóvenes que nos acompañan en la tribuna, que bregaban mucho por el voto voluntario. Se ha hablado de voto voluntario, de inscripción automática obligatoria y todos han señalado que es necesario aumentar el universo de votantes. Ese era el argumento. Todos estamos de acuerdo en eso, decía yo, y en que eso se haga a través de la inscripción voluntaria. Nadie cuestiona el otorgamiento y facilidades para ello. Pero ¿qué queremos? ¿Solo aumentar el universo o la participación? Y ahí está la discusión. ¿Qué queremos? Y yo después agregaba lo mismo que voy a señalar ahora. Si uno estudia, y tuve la suerte de estudiar la participación electoral y la historia electoral de Chile, porque en aquellos años en que se discutió eso, mi mujer estaba haciendo su examen de grado en esta materia en un magíster en ciencias políticas, y lo hizo precisamente en la historia electoral de Chile. Y la historia electoral de Chile señala con claridad, si uno lo estudia y se compenetra en ella, que el voto desde la época en que fue censitario durante los inicios de la República en el siglo XIX y posteriormente, fue participando y aumentando la masa electoral, bueno, en el caso de las mujeres, en la medida que se permitió ya entrado el siglo XX, casi a mediados del siglo XX, ¿cierto? Pero en la medida que fueron incorporándose grados de obligatoriedad para la participación o algún tipo de reproche o sanción para el que no votaba, como se hizo finalmente en la década del 60, si mal no recuerdo, en 1962. Y ello permitió que a partir de entonces votaran gran cantidad de ciudadanos y ciudadanas y pudieran participar masivamente, sobre todo los sectores populares, sobre todo los sectores socioeconómicamente
con más dificultades pudieron participar más masivamente en la medida que el voto tenía grados de obligatoriedad o tenía alguna sanción, si es que no se votaba, algún premio si es que se votaba. Y eso está en la historia electoral de este país. De manera que cuando se estableció el voto voluntario ocurrió lo que pasó, lo que unos pocos predijimos en aquella oportunidad cuando se discutió y cuando varios de los parlamentarios entonces nos trataron tan mal por ir contra la corriente, entre comillas. Contra la corriente. Fuimos poquitos, como en la sesión de recién, fuimos poquitos. El tiempo nos va a dar la razón. Entonces, quiero decirlo que creo que se está restableciendo el camino correcto hacia el voto obligatorio. El voto voluntario en general deja fuera a las personas de condiciones socioeconómicamente más modestas. Y eso es una de las cosas que a mí me preocupa, porque normalmente no tiene nada que defender, no tiene nada que defender. Y quien sí tiene que defender, los partidarios de un modelo económico, social, en fin, van a votar a defender lo que tienen que defender. De manera que creo que es importante volver al voto obligatorio, entre otras materias, por eso. Creo que en eso no nos debemos equivocar y que debemos rápidamente implementar el voto obligatorio. Además, la voluntariedad del voto produjo otro fenómeno que era también previsible. Separó a la ciudadanía del mundo político, esto que hablan ahora de la clase política, que me carga, pero la gente lo ha internalizado de una manera tremendamente notable, digamos. ¿Por qué? Porque ya no es obligación, no existe el deber de ir a participar en la mesa común, por decirlo metafóricamente, cada 4 años, cada 2 años, y elegir a nuestra autoridad o por último votar en blanco nulo, que te obligaba a ir a concurrir en un acto cívico masivo de todos los chilenos y chilenas inscritos en los registros electorales, aunque sea, repito, votar nulo o blanco. Ser aparte, aunque sea votando en blanco de algo. La voluntariedad estableció una distancia. Allá están ellos, los que votan, los que participan, los que se eligen, los que son de la clase política. Y bueno, y así se fue, obviamente, profundizando, a mi juicio, la diferencia o la distancia entre los chilenos y chilenas y, en general, el mundo político. Por eso, entre otras razones, voy a votar a favor de este proyecto de ley. Gracias, diputado. Diputada Hoffmann, punto de reglamento. Presidente, estuve revisando los acuerdos que hemos tenido, que han sido muchísimos, y me encuentro con la sorpresa de que la Comisión de Constitución está sesionando sin acuerdo de comité. Están así, que en la pantalla vemos las comisiones que están autorizadas a sesionar, y entonces me gustaría pedir un pronunciamiento de la mesa sobre esa situación. No tenía permiso para sesionar porque hemos dado permiso extraordinario cada vez que nos sentamos a ponernos de acuerdo. Le quisiera pedir un pronunciamiento. Bueno, hace unos minutos atrás llamé al presidente Walker y le hice ver exactamente lo mismo. Cada uno asume su responsabilidad, diputada. Mío no. Mío no, porque no ha sido solicitado a mi persona. No sé si a otro miembro de la mesa lo podía haber hecho. No. No. Termine, diputada Hoffmann. Gracias, presidente. Pero entonces eso significa que la comisión no tiene validez cuando no está autorizada por la mesa. Me gustaría que se pudiese, el secretario, no al tiro, pero poder revisar el reglamento porque me parece que eso es lo que procede. De parte de la presidencia no ha sido consultada y se lo hice saber al diputado. Sí, sé que lo dijo, pero me gustaría saber por el reglamento después el secretario se nos informe cuáles son las medidas porque desde mi punto de vista sería una comisión inválida. Bueno, como ustedes saben, señores diputados, cuando hay sesión legislativa en el Pleno, la única opción para sesionar las comisiones, al margen de que estén autorizadas por los comités o por la sala, es que tengan proyectos de urgencia con discusión inmediata o con suma. En caso contrario, no pueden funcionar simplemente. ¿Están infringiendo la... Muy bien. Diputado Fuenzalida tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Voy a insistir lo que dije hoy día cuando me tocó hablar sobre la reforma constitucional que acabamos de aprobar. Yo preferiría hoy día estar discutiendo más proyectos que tengan más sintonía con lo que quiere la gente. Me encantaría estar hablando, como lo dije antes, de una reforma a nuestro sistema de salud, donde la calidad
esté enfocada en el ciudadano, hablar de seguridad, hablar de empleo, que es un tema que se nos viene, pero seguimos viendo temas más de interés político que es lo que está pidiendo la ciudadanía, que es mejorarle su calidad de vida y mejorar su situación actual. Creo que lo que dice el diputado Aut lo comparto plenamente. Hace un análisis bastante claro de el por qué tendríamos que cambiar de voluntario a obligatorio. Sin embargo, yo creo que hoy día plantear este proyecto huele a algo que resulta injusto para el ciudadano. Porque cuando se aprobó el proyecto de ley en el periodo 2010-2014, se dijo que ya no iba a ser necesaria la inscripción voluntaria, sino que todos automáticamente iban a ser inscritos y iban a tener la opción, la libertad para votar. Y esa libertad implica una responsabilidad. Esa libertad implica en un deber intrínseco que tiene cada ciudadano de saber si quiere o no quiere ir a votar por un representante, ir a votar por un alcalde, ir a votar por un concejal. Aquí le estamos cambiando las reglas del juego en forma, diría que impositiva, porque cuando se hizo el proyecto de ley de voto voluntario, los inscribimos a todos, alteramos la voluntad de cada uno inscribiéndolos automáticamente. En el sistema anterior, cada persona tenía la voluntad de ir a inscribirse y si se inscribía estaba obligado a votar. Hoy día se lo estamos invirtiendo y hoy día además lo estamos obligando. Creo que eso es un atentado contra la libertad que tiene la persona de decidir con responsabilidad. Yo, lo digo de forma personal, he sido partidario del voto obligatorio, fui bastante crítico cuando se aprobó el voto voluntario. Sin embargo, hoy día tenemos que defender a todas esas personas que tal vez no tienen la misma opinión que uno. Les estamos cambiando las reglas del juego, les estamos cambiando el sistema de elección y eso creo que no es justo. Por eso, este proyecto que le va a imponer a la ciudadanía algo que ya no era obligatorio, le va a imponer una obligación que no era parte de este derecho que ya había adquirido. Y es por eso que hoy en día, si no se mejora este proyecto que permita recuperar esa libertad a ese ciudadano que quiera participar, yo voy a rechazarlo por los argumentos que he dicho. Por eso, presidente, yo creo que muchos de esta bancada vamos a votar así, porque creemos que hoy día, con este proyecto, estamos atentando contra la libertad y el derecho que tiene cada persona a decidir. He dicho, señor presidente. Gracias, señor diputado. Le ofrezco la palabra al señor diputado don Leonidas Romero. Gracias, presidente. Presidente, mire, me alegra estar hoy día acá discutiendo un tema tan importante, y me alegra también ser parte de hoy día de la Cámara, a pesar del bochorno, el problema, las agresiones que fuimos objeto hace poco rato atrás. Y desgraciadamente, presidente, lo digo responsablemente, con el gentil auspicio suyo, que no tuvo el valor de parar una vez más las agresiones que hemos sido objeto. Dicho eso, yo voy a votar aprobando este proyecto. Quiero comentar, yo en el año 89, 88, 89 me inscribí en forma voluntaria para votar cuando era la época del sí y el no. Yo voté por el sí, lo mantengo y lo digo porque he visto y he conocido algunas personas que votaron por el sí, que hicieron campaña por el sí y después dijeron que habían votado por el no. La verdad es que uno tiene que ser consecuente. Y hoy día en nuestro país tenemos una cantidad de derechos y cero deber.
Por lo tanto, yo comparto que creo que es necesario y que hoy día la Cámara de Diputados, por eso digo, me alegra ser parte de esta Cámara de Diputados, porque estamos remediando dos bochornos que esta misma Cámara hace poco tiempo atrás hizo. Primero, el aumento de los parlamentarios. La verdad es que creo que no se justifica y afortunadamente hoy día se remedió. Y el voto voluntario, que también hoy día se está remediando. Por eso, presidente, por su intermedio quiero comentar, me alegra de ser parte hoy día de la Cámara de Diputados y poder aprobar un proyecto de ley que va a remediar un grave error. Y termino con lo que dije, porque usted no estaba poniendo atención. Lamento y espero que no suframos más agresiones de las personas que piensan distinto a nosotros. Cuando uno ve en El Pensador que algún parlamentario en nuestro sector quiere emitir una opinión, los asesores de los parlamentarios del Frente Amplio y Partido Comunista, incluyendo los parlamentarios, van a funar. Y yo me pregunto, cuando alguno de ustedes, colegas, está emitiendo una opinión, ¿alguno de nosotros va a funarlo? No, yo no he ido jamás a funarlo. Yo creo que es una falta de respeto. Aquí somos adversarios, no somos enemigos. He dicho, presidente, muchas gracias. Señor diputado don Leonidas Romero. A continuación le ofrezco la palabra al señor diputado don Iván Norambuena, luego a las señoras y señores diputados doña Joana Pérez y don Rodrigo González. Diputado Norambuena tiene la palabra. Gracias, presidente. Y este proyecto, no sé si es oportuno o no, dado la situación que estamos viviendo y la decisión que se ha tomado hace algunos minutos atrás de una modificación o una nueva Constitución. Porque esta es una modificación a un artículo determinado de la Constitución política. Entonces estamos frente a una dualidad de decisiones que estamos tomando. Y digo que no sé si es oportuno, pero además yo coincido con algunas de las intervenciones anteriores, en el sentido que este proyecto es un retroceso. Un retroceso es no sé si lo podemos llamar un atentado a la libertad de las personas. Y lo digo ¿por qué? Porque cuando en este mismo Congreso, con la decisión mayoritaria, se aprobó el voto voluntario y además se aprobó la inscripción automática, o más bien diría yo, una inscripción obligatoria. Todo ciudadano cumpliendo los 18 años pasa a ser inscrito y todos los que tienen mayores de eso automáticamente inscritos sin la voluntad de cada uno de ellos. Por lo tanto, cuando hablamos de la participación de la ciudadanía, cuando hablamos de un proceso democrático en el que estamos todos insertos y obligamos a los ciudadanos a ciertos actos, a mí me parece que no corresponde que lo hagamos por una ley. Ahora, si la inscripción es voluntaria y no obligada como la tenemos hoy día, obviamente quien se inscribe en los registros electorales voluntariamente tiene la obligación también de asumir esos compromisos. Pero por lo tanto, como uno de los fines principales de un régimen democrático es la protección de la libertad individual, señor presidente, y uno de los mecanismos a través de los cuales se sostiene un régimen democrático es la expresión de la soberanía popular en la participación en elecciones de representantes. Si la democracia está para proteger la libertad, no se puede obligar a las personas a participar electoralmente si no lo desean. Por lo tanto, presidente, existe el deber moral de apoyar y promover las instituciones que promueven la justicia en la sociedad. La primera forma de hacerlo es acatar las leyes justas o colaborar en el establecimiento de instituciones justas, cuando no existan y ellas sean requeridas. Por lo tanto, si la estructura básica de una sociedad es justa o razonablemente justa, dadas las circunstancias y los contextos particulares, todos los miembros de esa sociedad deben tener el deber de colaborar en la promoción, protección y perfeccionamiento de esta estructura básica. Se podría interpretar como una enorme falta de respeto hacia la ciudadanía cambiar el sistema actual de inscripción automática y voto voluntario, el cual lleva menos de una década de haberse implementado. Para recuperar la confianza pública se requiere ante todo seriedad,
ante los compromisos asumidos por el Estado ante la ciudadanía. Y uno de esos compromisos era el establecimiento del actual sistema de sufragio. Señor presidente, creo que estamos en una contradicción con lo que normalmente nosotros estamos predicando, con lo que normalmente la ciudadanía nos está pidiendo y que además todos estamos en esta sala de acuerdo en que hay que respetar la libertad de las personas y hacer la obligación de los ciudadanos de que tengan que ir a votar si no lo desean. A mí me parece que estamos atentando contra un derecho básico en nuestra sociedad y en nuestra ciudadanía, que es la libertad de tomar decisiones de cada ciudadano. Así que por eso, presidente, desde ya yo estoy en contra de este proyecto. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Le ofrezco la palabra a continuación a la señora diputada Joana Pérez, luego a don Rodrigo González y luego a don Félix González. Diputada Pérez, tiene la palabra. Gracias, presidente. Este proyecto se fue presentado transversalmente y fue justamente después de lo que es la demanda social. Y la demanda social tiene múltiples factores. Y yo le diría a algunos que creo que es más falta de respeto con la ciudadanía no tener propuestas claras, concretas en materia de pensiones, de salud, y que nos pongamos de acuerdo para eso, por una futura constitución. Y ya hemos tenido que pasar, ¿cierto?, lo que estamos pasando, demorando y tardando muchos proyectos. Aquí ha habido una voluntad transversal y yo agradezco a los parlamentarios que firmaron el proyecto de Renovación Nacional, de Bópoli, del Partido Radical, del Partido PPD, del Partido Socialista y que también del Frente Amplio han apoyado este proyecto. Pero ¿por qué viene ese apoyo? Y no es claramente que creamos que esto es la solución de solo restablecer el voto obligatorio. Sin duda, hay errores que se han cometido aquí, en el mismo Congreso y en general en los gobiernos, como por ejemplo haber aprobado lo que es una ley del 2015 de formación ciudadana y no haber sido implementada hasta el día de hoy. Y le hemos pedido como Comisión de Gobierno al Gobierno, al Ministerio de Educación, que se haga cargo y que implemente esa malla, ¿cierto?, de educación cívica, que es tener ciudadanos empoderados, que respeten los derechos humanos, que respeten la ciudadanía, que fortalezcan la democracia. 6 de cada 10 jóvenes hoy día no valoran la democracia, lo que tanto costó, lo que costó vidas, lo que costó, ¿cierto?, violación a los derechos humanos, y que recuperamos entre todos esa democracia y que costó tanto mantener. Y claramente eso no se reproduce. Y hoy día hemos perdido 5 años preciosos, o 4, ya vamos casi a 5 años sin formar ciudadanos. Y eso es error de la política, es error de la política pública y tenemos que hacernos cargo. Nosotros hemos dicho que esto se implementaría con la ley 20.911. Pero también hay mociones como la del diputado Longton, que es de buscar lugares, de acercar los lugares de votación para los ciudadanos. Y eso está en el Senado y le hemos pedido al Senado que también lo restablezca. Creemos que esta reforma es muy simple, pero debe ir acompañada de otros cuerpos legales como de la ley 18.700 de sufragio y votaciones. Por sí solo no se habilita y está en la Comisión de Gobierno de manera transversal otra vez presentada y efectivamente no contó con los votos de la UDI. Pero yo espero que algunos ojalá puedan sumarse a fortalecer la democracia, porque creo que es nuestro deber también desde el Congreso hacerlo. Creo que tenemos que enfrentar los desafíos desde la política, en los temas sociales, mejores pensiones, mejores salud, ¿cierto?, mejor salud, educación, que son los temas prioritarios. Y yo celebro también a los alcaldes transversalmente de Chile Vamos y también de la oposición que se sumaron este domingo a hacer un plebiscito ciudadano para respaldar lo que es la nueva Constitución, el llamado que nos hizo el presidente Piñera, una nueva Constitución, paz y justicia social. Y por cierto, los alcaldes levantaron esta demanda e implementaron aquello, y más de un 85% de la ciudadanía ha dicho que quiere el voto obligatorio. Entonces también
consideremos los temas que la ciudadanía nos está pidiendo en materia de democracia. Y si la Comisión de Gobierno, que es la llamada a fortalecer la ciudadanía, la democracia, la participación, no se hace cargo como lo hemos hecho transversalmente, ¿quién va a ser llamado? ¿A quién le vamos a pedir ese rol? Si tenemos que también dejar una democracia fuerte y pensar también en el futuro, los jóvenes, los niños, niñas y adolescentes. Claramente hemos asumido eso. Quizás hemos tenido diferencias y yo por eso agradezco la forma como hemos tramitado este proyecto con rapidez, con celeridad, con unidad, que es lo que esperamos de esta Cámara, que esperamos de la política, pero que también ponemos a disposición que tenemos que mejorar también en equidad territorial. La Comisión de Gobierno espera los proyectos de este Gobierno y que todos lo mejoremos en equidad territorial, en los municipios, en las comunas, en la descentralización, en elegir mañana al Gobierno regional y no buscar pretextos para no hacerlo. Por lo tanto, hay muchos temas que van a ayudar a tener una mejor democracia. Yo no creo que es una falta de respeto. Creo que es dar una respuesta para que legitimemos también los poderes públicos, el mismo Congreso, los alcaldes y el Ejecutivo. Esta bancada de la Democracia Cristiana va a apoyar el proyecto, he dicho, presidente. Gracias, señora diputada. Doña Joana Pérez, le ofrezco la palabra. A continuación, a los señores y señoras diputados, don Rodrigo González, don Félix González, don Andrés Longton, doña Marcela Hernando y don Mario Venegas. Diputado González, don Rodrigo, tiene la palabra. Gracias, presidente. Presidente, en primer lugar yo quisiera felicitar a las y los diputados que presentaron este proyecto, a la presidenta de la comisión, la diputada Joana Pérez, a la diputada Chicardini, la diputada Girardi, la diputada Hernando, Karin Luc, Andrea Parra y los diputados Lonton, Mulet, que participaron junto con la señora Alejandra Sepúlveda, Esteban Velázquez y Pedro Velázquez en estos proyectos. Creo que es una buena iniciativa y quiero comentarla en base especialmente a lo que ha sido el pronunciamiento ciudadano que estuvo presente en la encuesta que hicieron los municipios el fin de semana reciente. Tengo a la vista el resultado de esa votación, donde se hizo la pregunta por parte de los alcaldes: ¿está de acuerdo que el voto sea siempre obligatorio? Y la respuesta fue 86,1% favorable. Es decir, 1.471.000 personas, 764.000 ciudadanas votaron a favor del voto obligatorio y solamente en contra del voto obligatorio votaron 225.058 personas, el 13,2%. Esto, junto con otras expresiones de esta encuesta, revelan un inmenso interés ciudadano por participar, por involucrarse en los temas públicos, por sentirse responsable de lo que es la casa común, lo que es los temas de interés general y no solamente quedar encerrados en su vida personal, en sus intereses personales, en lo que es la esfera exclusivamente privada. El interés que despertó, y por eso que se habló del despertar de Chile en la ciudadanía, por involucrarse en los asuntos que nos conciernen a todos, los que conciernen a la política, a la polis, es muy importante, y ojalá que esto sea el precedente de un proceso, en el buen sentido de la palabra, de politización, de involucramiento en los temas de interés general de todas y los ciudadanos, de todas y todos los ciudadanos, de tal manera que controlen y tengan mayor injerencia en el sistema de democracia representativa. Lo que se ha debilitado es justamente la democracia representativa. Los ciudadanos quieren estar más presentes y, por cierto, el que ellos mismos señalen que les gustaría que el voto en Chile fuera obligatorio es una forma también de autoobligarse, de autocomprometerse con el destino de la sociedad, con los problemas comunes, con los temas de interés general. En segundo lugar, quiero comentar que es muy importante señalar que
es necesario ir perfeccionando en general el sistema electoral, porque lo que se ha observado en las últimas elecciones es que, especialmente para los sectores de menores ingresos, la posibilidad de votar está mucho más restringida que para los sectores de ingresos medios y de ingresos altos. Las facilidades que tienen para hacerlo, la lejanía en relación con los espacios y recintos electorales. En esto, el proyecto presentado por el diputado Longton y otros diputados para acercar a los ciudadanos a los recintos de votación y obligar a que el Estado se preocupe más, es también afín a esta moción presentada por las y los diputados. Creo que es muy importante señalar que en las comunas de mayores ingresos se observa un porcentaje de votación inmensamente más alto, ¿no? Que alcanza niveles de diferencia de 50% entre una comuna y otra, entre las comunas, digamos, más vulnerables, las comunas de sectores más alejados, la votación alcanza un 30%, 32, 35%, y en las comunas de más altos ingresos puede alcanzar arriba del 70%. Y esto significa de que efectivamente el acceso al uso y el derecho a sufragio se encuentra restringido por posibilidades económicas, posibilidades de acceso y sobre todo porque los costos, las lejanías y las dificultades que hay para tener acceso al sistema electoral hoy día son muy difíciles. Debiera acompañarse medidas como estas, otras medidas para facilitar el voto. También la votación de los alcaldes nos indicó que es absolutamente posible la votación por medios electrónicos y que esto es absolutamente válido y que hay... Muchas gracias, diputado González. Le ofrezco la palabra al diputado don Félix González, luego al diputado Longton. Diputado González, don Félix tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Tenemos derecho a pensar diferente. Primero quiero decir que el voto obligatorio nos conviene a los ecologistas, porque a nosotros nos va muy bien en las mesas de jóvenes. Y si obligan a los jóvenes a ir a votar, por supuesto, nos va a convenir porque va a haber una tendencia hacia nosotros. Pero no vinimos a defender nuestros propios intereses, sino que a plantear convicciones. Entonces lo que uno tiene que preguntarse ¿es una política de mejor calidad porque vote más gente? Aparentemente sí. Pero si esa gente está obligada a ir a votar, entonces no lo es. La calidad de la política está, en el fondo, supeditada a la calidad de los candidatos, a la calidad de los diputados y diputadas que están en esta sala, a la calidad de los partidos políticos. Y hoy día la gente no está yendo a votar. Efectivamente, más del 50% de quienes pueden ir a votar no lo hacen. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, educación cívica, mejorando la calidad de los partidos políticos, mejorando la calidad de la oferta política. Pero si queremos resolverlo obligándolos a votar por nosotros, creo que es un camino equivocado. Las democracias más sólidas, como las democracias europeas, tienen voto voluntario. Y es deber de las candidaturas conquistar el voto para que la gente acuda a las urnas y pueda elegirlo. Entonces yo he escuchado acá que personas dicen, bueno, vamos a estar más legitimados porque va a votar más gente. Pero eso no es cierto. Porque estamos amenazando a la gente con que si no va a votar, entonces va a tener una sanción. Se acaba de aprobar hace un rato el plebiscito y la constitución de una convención constituyente mixta, excluyendo una cuota para pueblos originarios, sin darle garantía a los independientes y sin paridad de género o garantizar que hay hombres y mujeres en igualdad de condiciones redactando la nueva Constitución. ¿Qué es en el fondo eso? Es un mensaje para decirle no, solo los partidos políticos tienen la llave. Los partidos políticos van a poder sumar sus votos y se va a elegir como los partidos políticos quieran.
A esto tenemos que agregarle más encima que están obligados a venir a votar por nosotros. Entonces yo, presidente, no estoy de acuerdo en que vamos a mejorar la política con sanciones, con coerción. Creo que este país merece tener un sistema político en donde la obligación, el peso de lo que hay que hacer, lo tengamos nosotros, los que nos presentamos las candidaturas. Y no generemos un sistema que va a beneficiar a los partidos y que va a perjudicar a los ciudadanos. Un sistema con votación voluntaria tiene electores que se informan más que en votación obligatoria, porque en votación obligatoria, gente que incluso vive en otras regiones está obligado a viajar, a votar, no sabe cuáles son los candidatos, no ha visto la campaña y sin embargo va a marcar. Eso distorsiona la voluntad de quienes sí tienen un gran interés en la política y saben lo que están haciendo. Finalmente quisiera hacer notar también que de aprobada esta ley hay algo que aquí no se ha dicho, que hay financiamiento público para los partidos políticos en función de la cantidad de gente que vota. Si vota el doble de las personas, entonces va a haber el doble de plata para los partidos políticos. Si vota el doble de las personas, bueno, entonces va a haber el doble de plata para las campañas políticas. Entonces yo no sé si la gente que fue a la consulta ciudadana tiene claro que el voto obligatorio también trae aparejado tremendas ventajas para los partidos políticos. Así que yo voy a votar por la votación voluntaria, presidente. Yo creo que en el futuro vamos a tener una democracia más sólida, con mejores candidatos, con mejores partidos políticos, con más integración de los pueblos originarios, las mujeres, los independientes, los jóvenes, y va a ser con votación voluntaria. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor diputado. Don Félix González, le ofrezco la palabra al señor diputado don Andrés Longton y a continuación la señora diputada doña Marcela Hernando. Diputado Longton. Gracias, presidente. Presidente, primero señalar que este proyecto tuvo una iniciativa previa, un proyecto de ley iniciado anteriormente de la diputada Hernando, que también quisiera mencionarla, que se fue a la Comisión de Constitución y por eso tuvo una tramitación más lenta. Y tuvo una amplia también participación en la Comisión de Gobierno. Presidente, yo creo que el voto debe ser obligatorio. La soberanía reside en la nación y esta es indelegable. No podemos delegar el deber que tenemos de participar en ella, sobre todo cuando hay baja participación, porque se terminan delegando las facultades que tenemos en minorías, que pasan en este caso a ser mayorías circunstanciales. Creo en la libertad, pero también creo que nuestro sistema jurídico tiene que tener cargas y obligaciones, y cuya exigencia debe ser sin duda la igualdad de las personas. Si bien, y muy bien decía el diputado por su intermedio Pepe Out, la votación ha ido en claro declive desde el año 89 a la fecha, en que votaba cerca del 90% en aquella elección histórica, a el año 2009, que votó cerca del 60%. Hoy día, con el voto voluntario, en la elección de concejales votó el 32%, en la última de alcaldes votó el 34,8% y en la presidencial votó cerca del 50%. Y la verdad es que nuestras autoridades están teniendo poca legitimidad. Están representando a muy pocos. Y esto ha significado, presidente, que hay poco recambio en las autoridades. Se ha dado una política clientelar, política de nichos. Algunos le hablan a los nichos que saben y que tienen seguridad de que van a ir a votar. Y eso no está bien, presidente. Se habla de la segregación, de que vota más gente en los lugares acomodados. Eso pasa en Santiago, pero eso es difícil de medir en las regiones, donde claramente hay menos segregación que en la región metropolitana. Presidente, claramente el voto obligatorio no va a ser la solución a la mayor abstención. Nuestro país es de los países que menos personas votan en el mundo. El voto obligatorio ha funcionado en Latinoamérica, donde la mayoría de los países vota entre el 70 y el 80% de las personas. En Europa se ocupa más el voto voluntario precisamente porque
las instituciones están más fortalecidas, hay mayor confianza, etcétera. Pero, presidente, y por su intermedio, el diputado González lo decía, Félix González, las sanciones no son la solución. Claramente que hay que establecer sanciones. Yo estoy a favor que las sanciones sean diferenciadas dependiendo del segmento económico, pero tienen que haber facilidades para que la gente pueda ir a votar. Hoy día hay una desigualdad social y política muy grande en nuestro sistema electoral. Política porque tenemos gente que tiene locales más cercanos que los otros para ir a votar. Y social porque claramente el costo de una persona vulnerable o clase media es mucho mayor que una persona que vive en barrios más acomodados. Los domingos muchas veces se utilizan para trabajar. No tienen los recursos para pagar 2 o 3 movilizaciones para acercarse a sus locales de votación. Entonces, presidente, esto claramente tiene que ir acompañado. Y por eso la diputada Johanna Pérez presentó un proyecto que tiene que ver con restablecer las sanciones. Ese es un camino. Pero además tienen que haber distintas iniciativas por parte del gobierno. El ministro Ward quedó en estudiar el tema, porque deberíamos tener, por ejemplo, transporte público gratuito el día de la votación. Con eso va bajando la brecha social. Implementar el voto anticipado, presidente. Estamos viviendo una sociedad cada vez más globalizada, en que la gente no necesariamente está el domingo, ese domingo. Quizás está trabajando en otros lados. Quizás le tocó trabajar ese día. Colombia tiene una política muy interesante respecto a incentivos, presidente. Establece, por ejemplo, media jornada laboral de compensación, puntos adicionales en la ficha de protección social, descuentos para la educación superior. Uno tiene que establecer incentivos, pero también tiene que fortalecer la educación pública, presidente. Hemos perdido la educación cívica en nuestro país y es importantísimo recuperarla. Pero recuperarla no solamente de manera teórica, sino que tenemos que incorporar procesos eleccionarios en los establecimientos educacionales de manera virtual para los jóvenes, ir empoderándolos respecto a la importancia de participar en política. Presidente, voy a votar a favor del voto obligatorio y de la inscripción automática para que más gente pueda participar y así validar de mejor forma nuestras autoridades. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Don Andrés Longton, le ofrezco la palabra a la señora diputada doña Marcela Hernando y a continuación al señor diputado don Mario Venegas. Luego a la diputada Daniela Chicardini y al diputado don Celso Morales. Diputada Hernando, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Según la encuesta de auditoría a la democracia del año 2016, el PNUD, un 40% de quienes no concurrieron a las urnas en la elección presidencial del 2013 declaraba que no votó porque la política no les interesaba, un 20% por razones como que les dio lata, estaban enfermos, perdieron el carnet, estaban lejos del lugar de votación o no sabían dónde votar. Un 12% no votó porque pensaba que el voto no cambiaría nada y un 11% porque no les gustaba ningún candidato, un 3% para protestar contra el sistema. Creo que hoy día la ciudadanía está mucho más politizada que el año 2016 y que el año 2013, sin duda. Eso en el buen sentido de la palabra política. Y lo vemos todos los días después del 18 de octubre con un estallido social que llegó para quedarse. No hay mejor razón para esta ley que los resultados de la consulta municipal de la pasada semana, en que más del 86% de los más de 2 millones de votantes se manifestaron a favor del voto obligatorio. La participación política en elecciones es un aspecto fundamental de la democracia. Aun cuando existen diferentes formas de participar, desde la organización civil, desde los movimientos sociales y de acciones colectivas, el ejercicio del voto asoma como una de las formas de participación más relevante. Desde la historia, el hecho de concurrir a las urnas a votar se ha transformado en condición manifiesta de la participación política. El problema con el voto voluntario está en la transformación de las desigualdades económicas en desigualdades políticas. Es decir, que la participación sería mayor en los segmentos con más recursos, según ha publicado Liphart, el año 97, Jackman,
en 1987, Miller y Stratman en el año 2003, Morales el 2010, Corvalán y Cox el 2010. Y que incluso esto podría tener efecto en los niveles de inequidad social. Los países con sistemas de voto voluntario tenderían a ser menos equitativos que los que cuentan con un sistema de voto obligatorio, según Chong y Olivera del año 2005. Apoyo a la democracia y confianza en las instituciones nos decía en esa época que, aparte de esos estudios internacionales, hay estudios nacionales que han sido corroborados por todos los expertos que además tuvimos la ocasión de escuchar en la Comisión de Gobierno Interior el mes pasado, entre ellos el PNUD y el CERVEL. Y en nuestro país está demostrado que los ciudadanos más humildes y vulnerables son los que menos participan y por lo tanto la estructura política resultante de las elecciones es el reflejo de las clases privilegiadas. Es por ello que resulta conveniente para el progreso de nuestro país, para la equidad social, un sistema de votación obligatorio que iguale las condiciones de uno y otro ciudadano chileno y no distinga su raigambre social, puesto que el día de la votación un voto debe tener el mismo valor sociopolítico y donde las personas sientan que en verdad están participando en el camino de fortalecer nuestra democracia. Por estas razones, en diciembre del año pasado presenté un proyecto de ley a través del boletín número 12.346-07 que reduce el número de diputados y senadores y repone el voto obligatorio. Este proyecto ha sido fusionado con otro proyecto en la Comisión de Constitución y allí está recibiendo un tratamiento diferente, más enfocado en la disminución de parlamentarios. Sigo pensando que el voto obligatorio debe ir acompañado de facilidades como instaurar las votaciones en día de semana y feriado con locomoción gratuita y financiada por el Estado. Todos los colegas han hecho mención a la necesidad de tener incentivos positivos y no solamente castigos para aquellos que no vayan a votar. Estoy absolutamente de acuerdo con ello. Sin embargo, creo que lo más importante es necesariamente el volver a la educación cívica y a que la ciudadanía tenga claro desde muy pequeño cuáles son las implicancias de esto. Para muchos que hemos estado predicando de esto, ha habido muchas burlas y por eso hoy día me siento reivindicada al ver el apoyo ciudadano que tiene esta iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra al señor diputado don Mario Venegas. Tiene la palabra, diputado. Muchas gracias, señor presidente. Estimados colegas, a lo largo de mi vida como parlamentario he tenido que reconocer que fue una equivocación votar determinados proyectos de ley. Son dos o tres, entre ellos el que estableció, ¿no es cierto?, la inscripción automática del voto voluntario. Fue el 2009, yo ya era parlamentario, participé de ese debate. También creo que el recitaje que nos metieron en el tema del término del binominal fue un error. Lo siento como un error. Pero quiero conversar sobre este punto en particular porque quiero agradecerle a la diputada Johanna Pérez y a otros que nos den la oportunidad de lo que a mi entender es enmendar un error grave. ¿Saben por qué? Porque participé de ese debate y como partí reconociendo que no sabía, lo que hice fue muy sencillo. Hice estudios de legislación comparada y todos esos estudios, así lo señalé en la sala, demostraban que las premisas en las que se basaba ese proyecto eran equivocadas en esas realidades. Nos hablaron de que iba a aumentar la participación ciudadana, porque ahora los ciudadanos libremente iban a ir en mayor número a votar. Falso. La realidad. Nos dijeron que los jóvenes iban a ahora libremente, ¿no es cierto?, de manera de una decisión personal, iban a ir en masa a votar. Falso. Al contrario,
Lo que aconteció, y los estudios lo demuestran, es que la democracia se vació de electores. Y lo que es peor, la legitimidad de las autoridades que estamos aquí y que elegimos se debilitó a un nivel casi inaceptable, y que a lo mejor explica en gran medida por qué hoy día, ¿no es cierto?, tenemos el nivel de credibilidad y la gente no nos da la representatividad que debiéramos tener, y estamos en una democracia representativa. Voy a dar algunos datos que ilustren y ayudan a esto. Fíjense ustedes que la inscripción automática y el voto voluntario ha significado que en las elecciones presidenciales últimas, menos del 50% de las personas que podían votar efectivamente fueron a votar. Pero peor todavía en el ámbito local, en las municipales, para elegir alcaldes y concejales, menos del 40% fue a votar. Así las cosas, estimados colegas, el último presidente, el presidente que nos gobierna hoy día, aunque sacó poco más del 50% de los votos, en los hechos respecto de los que tenían que votar o que podían haber votado, representa solo el 26,4%. Menos del 30%. ¿Qué legitimidad, qué representatividad real tiene? Ese es el punto, estimados colegas. Y entonces por eso es que es necesario devolver, ¿no es cierto?, la posibilidad. Por cierto que tiene que ir esto acompañado de una serie de cosas, lo hemos planteado a lo largo de estos años. Educación cívica, reponerla, algunos plantean eliminarla. Hemos aprobado una ley, pero no se ha hecho nada efectivamente importante en esa materia. Yo soy profesor de Historia y Geografía, enseñé educación cívica por muchos años. Y nos enseñaron también a nosotros en su momento. Y yo creo que es necesario, porque un ciudadano, y hoy día la gente quiere empoderarse respecto a la ciudadanía, pero ser ciudadano implica tener derechos, pero también deberes. Y un mínimo deber, a mi entender, para exigir mis derechos es participar. Porque si no participo no tengo legitimidad para exigirle nada a nadie, pues. Gran parte de estos muchachos que hoy día legítimamente están protestando y que nos maltratan, ¿no es cierto?, y todo, son gente que no votó. Y no es raro que no nos sientan representados por nosotros si no votaron, por ninguno. Entonces creo, y voy a votar para enmendar un error con entusiasmo, y quiero agradecer a este movimiento social y a la realidad que se vive hoy día, que nos permite enmendar este error histórico, a mi juicio. He dicho, señor presidente, muchas gracias. Gracias, señor diputado. Don Mario Venegas, le ofrezco la palabra a continuación al señor diputado. Ha habido un cambio. Déjeme ver. El diputado Celso Morales. Gracias, presidente. Llama la atención, presidente, que estemos viendo este tipo de proyectos cuando hoy día toda la comunidad nos exige que estemos preocupados de situaciones mucho más relevantes para la vida cotidiana de cada uno de ellos. Y también hay que decir las cosas por su nombre. Este proyecto está presentado con calculadora en mano. Está visto desde el punto de vista que tienen los expertos electorales y que calculan que a través del cambio del voto voluntario al obligatorio van a tener mayores posibilidades de éxitos electorales. Y eso es, no nos perdamos con respecto a este tema. Porque si fuera una cosa de incentivar a que fuera más gente a votar, también habríamos abordado lo que significa los incentivos, como alguien aquí lo ha señalado, como se hace en otras democracias y en otros países, incentivos para aquellas personas que vayan a sufragar. Pero también hay que decirlo, presidente, que aquí el tema no pasa porque sea voluntario o sea obligatorio. Aquí en la revisión tenemos que hacerlo los que estamos en el servicio público. ¿Por qué no estamos entregando con un interés suficiente para que las propuestas que cada uno de nosotros hacemos en los diferentes periodos de elecciones son atractivos para la gente? ¿Por qué los jóvenes hoy día no quieren ir a votar?
no es porque sea voluntario o no es porque sea obligatorio, es porque no encuentran interés en las propuestas que estamos haciendo cada uno de nosotros para que ellos se sientan identificados con las cosas que se están presentando. Entonces, no creo que pase que uno sea más legítimo que otro, producto de poder transformar el proceso de ir a votar de voluntario a obligatorio. Además, hay un problema práctico que se puede provocar si esto es aprobado, porque para las elecciones municipales próximas se tendría como voto obligatorio en las municipales, pero en las constituyentes sería voluntario. Entonces estaríamos complicando mucho más aún lo que significa cada una de las intervenciones y los procesos que tienen que hacer cada una de las personas. Presidente, no sé si tengo el tiempo libre porque no tengo... Presidente. Bueno, trato de ser respetuoso de los demás. Entonces, en definitiva, lo que aquí hay que plantearse es el tema de una duda que en la comisión se le planteó a la gente del servicio electoral y no la supo responder, en términos de que esto va a tener mayor costo o no en el tema de la implementación del voto obligatorio, producto de que por la cantidad de votos que se va obteniendo se tiene que pagar cierta cantidad. Y obviamente, al haber mucho más personas que vayan a votar, también tendría que haber un costo. Eso no fue despejado en la comisión y quedó una duda que puede ser también importante tenerla presente para el día de mañana. Por último, presidente, el sistema actual genera dos incentivos muy importantes para una democracia como la que tenemos aquí en nuestro país. Estos incentivos son que promueve el voto informado, que es importante, además de poner sobre el candidato la responsabilidad de diseñar, de tener una propuesta clara, precisa, transparente, atractiva, programas de gobierno y legislativos lo suficientemente atractivos e innovadores para convencer a un ciudadano a votar por él. Yo creo que es ahí es donde cada uno de nosotros tenemos que apuntar para que la gente vaya informada y que vaya a votar por alguien que lo identifica plenamente y no obligarlo a ir a votar porque tiene que cumplir o porque va a sufrir alguna multa o alguna sanción. Gracias, presidente. Gracias, diputado Morales. A continuación, le ofrezco la palabra al señor diputado don Marcos Ilavaca. Muchas gracias, señor presidente. Quiero partir mi intervención, señor presidente, con una cita. Dijo un parlamentario cuando se procedió a la discusión del cambio del voto obligatorio a la votación voluntaria: sé que no es popular respaldar el voto obligatorio, empero hay deberes, responsabilidades, y me siento muy incómodo aprobando el voto voluntario cuando a mis hijos y a los jóvenes que he conocido en muchas universidades le he manifestado que en mi opinión la inscripción y el sufragio constituyen un deber. Entonces la libertad individual se ejerce votando por quien uno quiera, pero el sufragio ha de ser obligatorio. Pienso que hay ciertos deberes para con el país y votar es uno de ellos, mínimo, porque en verdad estamos pidiendo un sacrificio bastante menor, necesario y más que justificado para contar con un sistema democrático sólido y estable. Esas palabras, señor presidente, fueron del ex senador Longueira, de la UDI, que fue uno de los principales promotores de la defensa del voto obligatorio, señalando y avanzando lo que hoy día estamos viviendo en términos de sistema de sufragio. Es más, él señaló, vaticinando lo que iba a suceder: no abrigo ninguna duda de que en algunos años más vamos a presenciar tal efecto, por desgracia para el destino del país, en la autoridad del Parlamento y, por cierto, en el Ejecutivo, así como en distintos cargos de elección popular, porque los porcentajes de votación no van a ser relevantes. Y eso es lo que estamos viviendo hoy día. Estamos viviendo que este Parlamento y la democracia en particular se va dañando permanentemente, atendido a que cada vez más participan menos personas dentro del sistema electoral chileno.
Se ha escuchado aquí varias cosas. Primero, que el establecer o el restablecer el voto obligatorio implicaría un atentado contra la libertad. Pero al parecer algunos parlamentarios que hablan respecto a esto olvidan que la dictación de leyes son generalmente obligaciones estatales que restringen la libertad. Porque, por ejemplo, cuando la ley de tránsito establece el ponerse cinturón de seguridad, ¿qué está haciendo ahí la ley? ¿Está restringiendo o no la libertad? O cuando le dicen, señor, usted no puede conducir arriba de tal velocidad, ¿qué estamos haciendo ahí? ¿Es una restricción de libertad? Claro que es una restricción de libertades, porque en definitiva hoy día en nuestro país y en el mundo existen derechos mucho más importantes que estos. Y claramente la defensa de la democracia es un derecho fundamental. Es un derecho fundamental. Porque es necesario que todos confluyamos a la defensa de la democracia, porque necesitamos entregarle a esta democracia más participación de la cual ha estado adoleciendo hace mucho tiempo, y hoy día con el nivel de manifestación social y de protesta que existe, la ciudadanía nos ha dicho que quiere participar. Por lo tanto, este Congreso tiene un deber con Chile en orden a entregarle mayores canales de participación, y claramente la participación política es fundamental. Se han dicho cosas acá también respecto a que hoy día este Congreso está destinando parte de su tiempo para discutir temas que no le interesan a la gente. Se señala, la gente necesita mejores pensiones y mejor salud, pero olvidan los parlamentarios que hoy día nuestra Carta Fundamental, la participación, plasma en general un modelo neoliberal que establece como principal actor al mercado. Y al poner al mercado por sobre la acción del Estado, claramente tenemos AFP que se hace millonaria, y SAPRE que se hace millonaria, y la salud y el sistema de previsión social claramente pasan a segundo plano. Creo, señor presidente, que esta norma es una norma que establece primero no solamente una libertad y un derecho, el ejercicio de la democracia, sino que también un deber para todos los chilenos. Pero por sobre todo va a reforzar una democracia que día a día se encuentra más enferma y que necesitamos claramente recuperar. He dicho, señor presidente. Gracias, señor diputado. Les solicito atención a la sala, por favor, porque me han hecho varias consultas en la misma línea. ¿A qué horas votamos? Y la respuesta es muy simple. En la sesión de comité de la mañana, o de ayer, ya no me acuerdo, ayer, yo pedí que se autorizara al presidente extender por 30 minutos más esta sesión a partir de las 20 horas. ¿Para qué? Para poder permitir que hablen más, entendiendo que podían haber más personas inscritas, y votar hoy día. De tal manera entonces que le pregunto a la sala si cerramos a las 20 horas con los parlamentarios que alcancen a hablar, porque todos han hablado a favor de algo que parece ser que es mayoritario. ¿Votamos a las 20 horas? Acordado. Perdón, diputado. ¿Punto de reglamento? Lucho. Presidente, le pido a la mesa si puede informar respecto de lo que está ocurriendo en la Comisión de Constitución y si lo que está ocurriendo en la Comisión de Constitución es válido o no. Porque si es válido, me gustaría ir a votar. Pero si es inválido, me gustaría que se declarara inválida la sesión, porque hay mucha gente que está viéndolo, gente que cree que se está aprobando algo, y me parece que desde la mesa tiene que haber, y sobre todo, no más que de la mesa, de la Secretaría General, tiene que haber una postura respecto de cuando una comisión funciona fuera del reglamento. Le pido, presidente, si puede aclarar la situación. Muy bien, lo que nosotros hemos dicho desde el día de ayer, cuando habían 4 comisiones funcionando y la de hoy día, es que solamente pueden funcionar comisiones paralelas a la sala, mientras tanto estén legislando proyectos que tengan urgencia, a no ser que haya un acuerdo expreso. Le he consultado al señor secretario y me ha señalado que desde la comisión argumentaron de que habría un acuerdo previo. Por favor, de eso, porque y voy a reiterar lo que ya dije. A mí no se me ha pedido autorización personalmente, eso es la verdad. Por lo tanto, el argumento que hay es el que va a leer Secretaría, de una consulta que hicieron directamente a la Secretaría General. Luis, por favor. Sí, lo que nos han informado desde la Comisión y el secretario de la Comisión, que lo que han entendido es que el acuerdo adoptado en los comités
el día lunes 9 de diciembre en relación al punto 2, que dice autorizar a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento a sesionar simultáneamente con la Sala a contar del día de mañana con el propósito de abordar el acuerdo de la Comisión Técnica relativa al proceso constituyente. Entonces, ellos han entendido que estos proyectos tienen relación con eso y en consecuencia se entenderían autorizados. Esa es la interpretación que se hizo en la comisión respectiva. La respuesta de la comisión, diputado Coloma. Para no debatir, diputado, última intervención, diputado. Muchas gracias, presidente. Con mucho respeto al secretario general, yo no le pregunto por la interpretación de la Comisión de Constitución. Yo le pregunto por si está autorizada o no esa sesión. Porque esa comisión, presidente, lo que están votando son proyectos que no tienen urgencia, con un texto de reforma constitucional de nueva constitución que ya fue despachado desde la sala. Ellos argumentan que están funcionando porque hay autorización a tramitar todo aquello referido al proceso constituyente en circunstancias que eso ya fue despachado. Entonces, presidente, yo le pido con mucho respeto que puedan decir a la sala lo mismo que se dice en privado, porque el secretario general me ha señalado en reiteradas ocasiones la forma que está funcionando la comisión. Yo no le pregunté por la interpretación del presidente de la Comisión de Constitución. Yo le pregunté por si legalmente están facultados o no para funcionar. Esa es la pregunta, presidente. Señor secretario. El reglamento es claro, ya lo dije hace bastante rato, solamente se puede sesionar de manera simultánea la sala cuando hay proyectos con suma urgencia, proyectos de discusión inmediata o cuando lo autorice de manera especial el presidente. Ninguna de esas tres situaciones se están produciendo ahora porque el presidente me dice que no lo ha autorizado y no están discutiendo proyectos con suma urgencia ni con discusión inmediata. Esos son los hechos y lo que dice el reglamento. Corrección de eso, no es que yo no la haya autorizado, la verdad es que no fui consultado. A eso me refiero. Y por lo tanto, la comisión establece que lo autorizó la Secretaría General. Esa es la verdad, ¿no? Yo no tengo ningún problema, lo habría autorizado sin ningún problema, pero la verdad es esa. Yo no tengo ningún problema para autorizarlo si me he solicitado, ¿no? Estamos claros. Diputado Cruzcoque. Y seguimos, por favor. Ahí está. Sí, es que yo estaba presente en la comisión. El presidente Matías Walker nos señaló que había una autorización por parte del secretario general, pero el secretario subrogante señala que no se habrían dado ninguna de las tres condiciones. Sin embargo, en la comisión nosotros votamos proyectos que son los proyectos que se estaban discutiendo en la práctica, no como indicaciones, sino como proyectos de ley por fuera. Entonces quiero saber efectivamente si es que, dado que no tiene validez la citación, ¿qué sucede con aquellos proyectos que votamos? Porque son proyectos que son importantes para la ciudadanía y de hecho vamos a seguir viéndolos mañana a la mañana en una sesión especial a fin de despacharlo medianamente rápido. Pero ¿qué sucede en la práctica? Por su intermedio, preguntarle al secretario subrogante con las votaciones que ya sostuvimos respecto a esos proyectos, o significa eventualmente que vamos a tener que volver a votar en la Comisión de Constitución esos mismos proyectos que ya vimos. Gracias, señor presidente. Diputado Mulé. Presidente, yo sobre el punto creo que es extremadamente grave lo que está pasando. Y la verdad es que la respuesta suya, presidente, lo digo con el mayor de los respetos, ha sido ambigua. Yo creo que aquí se necesita saber si lo que está pasando en la Comisión de Constitución y si toman acuerdos son válidos o no son válidos. Yo necesito esa respuesta. Hay aspectos importantes ahí donde cada uno de los parlamentarios que está aquí presente, no obstante ser o no ser miembro de la comisión, tiene el derecho de ir, de expresar su voz, obviamente no votar, pero de participar. Son cuestiones esenciales. Entonces, el minimorum, es entender, estamos hablando de un órgano y de derecho público. Entonces, ¿están facultados? ¿Tienen el mandato legal constitucional?
para aprobar alguna ley allí o es una reunión de amigos? Porque eso sería, o una comisión, un comité, digamos, que podrán sesionar en comité y después ratificar los acuerdos. Pero ahí hay el germen, el inicio de un proceso legal válido, ¿sí o no, presidente? Última palabra, diputado Jackson. No hay más palabras. Sí, presidente, tengo entendido que la citación de la Comisión de Constitución fue antes de que comenzara la sesión de acá, por lo tanto no tendría problema de haberse iniciado en paralelo ni mientras estaba funcionando la sesión de la sala. Entiendo, y si es que el diputado del Partido Republicano me permite terminar mi intervención. Por favor, diputado Urrutia, está interviniendo el diputado Jackson. Entiendo que el problema se generaría, y así lo entiendo, si es que una vez comenzada la sala hay una citación cuyo horario de comienzo es posterior. Tengo entendido que esta sesión estaba antes, por lo tanto quizás ahora lo que habría que avisarle, dado el vacío que existe en el reglamento respecto de esta situación, es que se le informe y que se pueda decir que tengan que suspender, no sé, ahí la mesa tendrá que tomar alguna decisión, pero me parece errada la visión de que si es que la sesión de la Comisión de Constitución empezó antes con una situación que no tenía absolutamente ningún vicio, esos acuerdos que puedan tomar en esa comisión no sean válidos porque la comisión se constituyó de manera válida. Secretario. Honorable Cámara, la verdad que yo entiendo que el señor diputado presidente de la Comisión habrá citado con los antecedentes que corresponde con un proyecto de suma urgencia. Solo puedo informar a la Cámara que esa fue la citación original. El cómo devengaron los hechos después, la Secretaría va a pedir un informe a la Secretaría de Comisiones y se lo entregará en los comités a todos los diputados para ver cómo procedemos respecto al fondo del asunto. Yo no autorizo. Muy bien. Estamos pidiendo los antecedentes, diputados. No vamos a abrir un debate, estoy pidiendo los antecedentes. Antes del término de esta sesión van a tener la respuesta definitiva y clara. Perdón. Tengo un problema. Ok, muy bien. Mientras tanto, le ofrezco la palabra. ¿Dónde vamos? Diputado Fidel Espinosa tiene la palabra. Usted está inscrito en el lugar número 1, diputado. Diputado Marcelo Chilling, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Las sesiones de hoy día de la sala de la Cámara, presidente, han sido un verdadero combo de política, un atracón de política, que corresponde a la naturaleza de esta Cámara, que se ocupa de los problemas que le importan a la sociedad, que es darle gobierno, participar del gobierno de la sociedad. Si algunos creen que vinieron acá a resolver cuestiones concretas, como hacer un puente donde no hay río, en realidad debieron haberse hecho elegir alcaldes, concejales o consejeros regionales, pero no venir a la Cámara de Diputados. Y esta tendencia permanente a la descalificación de lo que uno mismo hace, señor presidente, es como el ave que emporca su propio nido y después andan lloriqueando que el prestigio de la política, que por qué no me quieren y haciendo todo tipo de cosas para recuperar el afecto popular. Señor presidente, se alega contra la obligatoriedad del voto el derecho a la libertad de elegir. Estoy seguro que esos mismos parlamentarios, si estuviéramos discutiendo si el servicio militar es voluntario o obligatorio, dirían que es obligatorio. Y ahí, dialéctica de por medio, se darían vuelta de carnero y dirían que en realidad tiene que tener restricciones la libertad de elegir porque hay obligaciones con la patria. Bueno, también hay obligaciones con la patria cuando se trata de afianzar la manera de convivir en democracia. Y a eso contribuye este proyecto, señor presidente. Yo entiendo que algunos
practican la actividad parlamentaria haciendo clientelismo, porque dicen, ay, ¿y en función de qué va a decidir la gente si apoya esto o lo otro, o a este o a esta? Bueno, lo va a elegir en función de los sueños que le propone del mejor país que queremos construir, pues. No que si le va a llevar un plato de tallarines o un premio para un bingo, porque hay algunos que son elegidos acá repartiendo ese tipo de leceras, pero privando a la gente de las ideas y de la formación política que se dice que viene con la educación cívica y todo lo demás. La educación cívica, si se imparte en las escuelas, tiene que ser neutra y solo ilustrar acerca de las cuestiones generales de la historia política y de las instituciones. Pero no puede decir lo que piensan los liberales, lo que piensan los conservadores, lo que piensan los socialistas, en fin. Y eso, señor presidente, es lo que se intenta recuperar, entre otras cosas, cuando se pone en discusión de nuevo el carácter obligatorio del voto. Cuando se votó la idea de la voluntariedad, todo el mundo pensó, y nada, yo no le supongo malas intenciones a la derecha, de que aumentando el padrón podía aumentar la participación. Bueno, ya quedó ampliamente demostrado que eso no era verdad. Y solo el hombre tropieza 2 veces con la misma piedra. Por eso hay que corregir lo que se hizo, como lo dijo el diputado Venegas, porque ya la cuestión no resultó. Señor presidente, de pasada aprovechan de tirarle puñazos al cambio del servicio del sistema electoral que permitió la integración de esta Cámara de Diputados, superando el binominal. Yo quiero decirle, señor presidente, que los sistemas electorales, como las constituciones, no solo sirven al conteo de los ciudadanos y de los votos, sirven a la construcción de una cierta idea de país. Si hoy día en Arica se eligen 3, en Atacama 5, en Punta Arenas 3, en Aysén 3, no es porque vivan muchos chilenos ahí, es porque queremos tener soberanía, representatividad de esos sectores acá. Por población no merecen eso, pero por necesidad de la construcción nacional sí. Entonces yo pediría que, igual que para comer pescado, para hablar leceras, tengan mucho cuidado. Gracias, señor diputado. Le ofrezco la palabra a continuación al señor diputado don Amaro Labra y luego al señor diputado don Luciano Cruzcoque. Muchas gracias, presidente. En realidad el diputado Schilling me anticipó en varias cosas, pero se habla de la libertad y se dice que las personas tienen que tener libertad de elegir. A mí me gustaría exactamente que todos tuviéramos todas las posibilidades de elegir, porque siguiendo el hilo de los que dicen que si va a mejorar la calidad de la política porque los candidatos son mejores, porque tienen más posibilidades, porque recorren más, porque son mejores solamente. Podríamos hacer eso mismo con los impuestos, por ejemplo. Y podríamos ser más felices todos pagando los impuestos cuando queramos pagarlos, si es que nos satisfacen lo que el Estado entrega en contra de esos impuestos. Si tenemos más plazas, si tenemos que la gente evalúe así, que todos evaluemos así, que todos seamos libres de elegir cuándo pagamos o no pagamos los impuestos. Y siguiendo el mismo desarrollo, debiera mejorar la respuesta del Estado de todas maneras, porque los ciudadanos pagarían impuestos si están felices. Si no están felices, no pagarían impuestos. Es lo mismo acá. Este es un deber. Es un deber manifestarse. Y los votos dan la posibilidad de hacerlo anulando el voto, votando en blanco, si quieren arrugando el voto, pintando el voto y manifestar una opinión. Ese es un deber. Y es un derecho también el votar.
Y yo creo que si pensamos en eso, vamos a mejorar realmente. A mí me gustaría que fuera esto el paraíso de las decisiones propias, que cada uno manejara su libertad de tal manera que no molestara al otro. Sería el ideal. Pero resulta que tenemos que regular. Y sobre todo este asunto de lo político es como decir, no, si estos son asuntos políticos. Pero de aquí, de esta Cámara, salen leyes que pueden hacer felices a muchas personas y desafortunadas a muchas personas. Y tenemos que comprometernos, tenemos que elegir, porque esa posibilidad existe, de que seamos más felices o menos felices con leyes buenas o leyes malas. Y tenemos que hacer que las personas se comprometan más en lo político. Y no decir, no, si esto es mejor que nos preocupemos de la seguridad, como si la seguridad no fuera política, como si aquí no se tuviera que tomar la decisión entre reprimir y no reprimir. Que eso es lo que estamos haciendo aquí. Parece que fuera una imposición. Es una imposición tener que ir a votar, porque estamos metidos en un lugar en que tenemos que opinar para que sean las cosas mejores. Así que piénsenlo. Si sería bueno que todos eligiéramos pagar o no pagar los impuestos, y si sería mejor la respuesta del Estado en ese sentido. Porque aquí, viendo la elección de cómo fue caminando la manera de votar, por ejemplo, hay un voto que era censitario, o sea, los que tenían más plata tenían derecho a elegir. Y hoy día parece que así también. Todavía no hemos logrado regular claramente esa parte de la política. Nosotros fuimos elegidos por un sistema que regulaba un poco más el asunto del dinero. Pero los medios de comunicación, por ejemplo, la concentración del poder que tienen los medios de comunicación, ¿qué candidato tiene más posibilidades? ¿El que está ligado a los medios de comunicación o el que no tiene posibilidades de tener esa gran ventaja? Por eso, pensémoslo, a lo mejor podemos eliminar la obligación de pagar impuestos y pagamos cuando estemos felices de lo que recibimos de parte del Estado. Yo estoy por el voto obligatorio de todas maneras, creo que es una contribución, creo que se corrige un gran error que se había cometido, y así como tenemos derechos, también tenemos obligaciones y hay que cumplirlas eficientemente. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado don Amaro Labra. Le ofrezco la palabra al señor diputado don Luciano Cruzcoque. Señor presidente, muchas gracias. Este es un gran tema. Probablemente es uno de los temas que debe estar incluido dentro de la convocatoria de la Convención Constituyente. Es algo importante, relevante para la democracia. Soy hijo de un profesor universitario cuya publicación más vendida se llamaba Manual de Educación Cívica, ¿verdad? Y con ese libro aprendimos la importancia y la didáctica que hacen también los procesos electorales en los jóvenes respecto de su participación. Probablemente el voto voluntario, que por lo demás está recién implementado a partir de la modificación reciente que se hizo respecto de la inscripción voluntaria y el voto obligatorio recientemente, implica que nosotros estaríamos cambiando aquello que hace muy poco modificamos. Por ende, me parece que es un tema probablemente que es muy relevante que lo pueda ver la próxima constituyente, dada la relevancia que tiene precisamente para la democracia y dado el proceso constituyente que nosotros hoy día estamos llevando adelante. Por otra parte, parece razonable que los diputados o los parlamentarios no voten elementos o proyectos que los afecten electoralmente directamente. Por ende, si esto pretende llevarse a cabo para la próxima elección, creo que estaríamos cometiendo un error y que es muy difícil explicarlo también ante la ciudadanía. Eventualmente se podría señalar que nosotros por algún motivo estaríamos beneficiando o profitando de la próxima
elección. Me parece, presidente, que si bien valoro el hecho de que nosotros tengamos responsabilidades democráticas, es un asunto que debemos discutir también con un poco más de tiempo y no en la vorágine y en la premura del próximo proceso constituyente y menos de la próxima elección parlamentaria, dado que somos incumbentes en esta materia y creo que hoy día tenemos que dar señales de absoluta transparencia respecto de esto ante la ciudadanía. No vaya a pensar alguno que eventualmente la obligatoriedad del voto pueda incluso beneficiarnos económicamente para nuestras próximas campañas. Por ende, presidente, yo anuncio que no voy a apoyar este proyecto. Gracias. Gracias, diputado don Luciano Cruzcoque. Le ofrezco a continuación la palabra al señor diputado don Fidel Espinosa y luego al señor diputado don Diego Chalper. Muchas gracias, señor presidente. Hoy día estamos analizando lo que es el restablecer para Chile el voto obligatorio en las elecciones. El domingo pasado, en un proceso de consulta ciudadana en el cual participaron más de 2,5 millones de chilenos de manera voluntaria, en 200 comunas de Chile, estamos claros que si hubiera participado en las 345 comunas, hubiéramos tenido ese día más de 4 millones de chilenos votando. Cuando se hace la consulta por este tema, y quiero ser muy honesto, yo pensé que el resultado iba a ser estrecho entre la opción de volver al voto obligatorio. Silencio a la sala, por favor, está interviniendo un diputado. Yo pensé que el resultado iba a ser mucho más estrecho entre volver al voto obligatorio o quedarnos con el voto voluntario. Y fíjese que el resultado fue lapidario. De esos 2,5 millones de chilenos que participaron de esta consulta, simplemente más del 80% de ellos dijeron que quieren volver al voto obligatorio. Y si vamos a las cifras de lo que ha pasado en nuestro país y en otros países de Latinoamérica, nos damos cuenta que las cifras son elocuentes. En las últimas elecciones en Chile, en nuestro país, con voto obligatorio, el 87% de los chilenos participaban en esas elecciones. Es decir, prácticamente 9 de cada 10 chilenos iban a elegir a su presidente. Termine, diputado Espinosa, por favor. Que así no se puede, presidente. Si la diputada no respeta, el diputado Coloma no respeta que estamos interviniendo. Favor, hay un diputado interviniendo. ¿Puede? Diputado Espinosa, termine, por favor. Perdón, presidente. Yo le decía que en Chile, en la última elección que hubo voto obligatorio, votaron casi 9 de cada 10 ciudadanos de este país, para elegir a su presidente, para elegir, ¿no es cierto?, a sus autoridades también del mundo municipal, de los consejeros regionales y todo aquello. Bajamos a un 47%, casi 40 puntos en la última elección. Mientras nuestros países vecinos que tienen voto obligatorio, su participación igual tiene un promedio del 80% hacia arriba. Yo prefiero un país, y lo digo muy honestamente, yo voté a favor en su momento del voto voluntario, pero tenemos la posibilidad también de rectificar nuestras votaciones, y esto hoy día es una posibilidad de hacerlo. Yo prefiero un país donde la gente elija a su representante, y que cuando salga a manifestarse, lo haga con mucha mayor razón que muchos de los que hoy día nos critican, que ni siquiera han ido a votar. Yo prefiero un país en el cual tengamos de nuevo un 88, un 90% de participación para elegir a nuestros presidentes de la República, a nuestros parlamentarios. Y no un país como ocurrió en las últimas municipales, donde tenemos alcaldes que fueron elegidos con el 22% de los habitantes de sus comunas, como ocurrió en muchas comunas del país, un 22%. Es decir, 2 de cada 10 habitantes de esas comunas votaron para que un alcalde sea elegido o se perpetúe en el cargo. Señor presidente, muchas veces la gente, ¿y por qué se da esto? De que en Las Condes, en Vitacura, vota más del 70% y en La Pintana y en esta comuna vota el 30%, porque también hay un factor económico por medio. Y ahí recojo lo que dijo el diputado Longton hace un rato. En los países de la OCDE que tanto nosotros hoy día señalamos que tenemos que acercarnos a sus posiciones, el transporte público muchas veces en las votaciones es absolutamente gratuito.
Y se dan todas las facilidades para que todo el mundo ese día vaya libremente en los sistemas de metro, en los sistemas de transporte público a votar, porque es una responsabilidad con el país, es la responsabilidad con sus electores, con el país, para construir justamente comunas y país mejor. Yo prefiero ese país. Hoy día hay muchas familias humildes que obviamente si van a gastar 20 o 30 mil pesos el día de la elección con voto voluntario se van a quedar en la casa, porque no tienen el dinero y prefieren gastarlo en comida como corresponde. Entonces tenemos que también generar condiciones y vamos a volver al voto obligatorio, presidente, no solamente para poner movilización gratuita en los sectores rurales como ocurre hoy día y que me parece muy bien que se siga afianzando, sino que también tenemos que pensar, si vamos a volver al voto obligatorio, de generar mecanismos para que el transporte público en las comunas sea absolutamente gratuito y también mejorar el perverso sistema que tenemos hoy, en donde un elector a veces le corresponde tomar 2 o 3 movilizaciones para llegar a su lugar de votación, porque queda al otro lado de la ciudad, y eso todavía no es corregido. Todas esas cosas, presidente, han confluido para que tengamos una muy baja nivel de participación. Y hoy día nuestros compatriotas nos están demandando de que volvamos al voto obligatorio, es por algo, es porque quieren participar, es porque quieren ir con sus hijos a votar, ir con sus nietos a votar, que sea una fiesta familiar cada vez que hay una elección. Hoy día, presidente, eso no está ocurriendo y por lo tanto yo voy a votar, por cierto, a favor de volver al voto obligatorio porque creo en más democracia para mi país. He dicho, presidente. Gracias, señor diputado Fidel Espinosa. Vamos a otorgar la última palabra al diputado Chalpern. Inmediatamente terminado el diputado Chalpern, votamos y le quiero pedir a los jefes de comité que nos constituyamos en comité. Hay que destrabar un problema que si se hubiese resuelto bien desde el principio no habría habido ningún inconveniente, pero tenemos que destrabar un problema. Les pido que inmediatamente después de votar, por favor, los jefes de comité nos constituyamos en la sala. Sí, pero los jefes de comité, por favor, se quedan un par de minutos para resolver un inconveniente. Diputado Chalpern, tiene la palabra. Gracias, presidente. Presidente, lo primero que vale la pena señalar de este proyecto es que es un tema discutible. Pido silencio, por favor, a la sala. No se preocupe, Esta es la última intervención. Por favor. Presidente, no, le decía que este es un proyecto que es discutible y aquí, lamentablemente, una de las cosas que ha ido pasando en la Cámara es que aquí todos funcionan en lógicas binarias, como si todo fuera de principio y por lo tanto si no acceden con uno, la verdad que aquí se incendia y yo creo que francamente este es un tema donde con buenas razones se puede estar a favor o en contra. Un argumento que se ha dado, presidente, es el compromiso de los votantes, o sea que si el voto fuera obligatorio habría más compromiso y da la sensación que eso no es así. Alguien podría argumentar que si usted voluntariamente concurre tiene más compromiso con el resultado. Después se ha dicho que el voto voluntario lo que hace es elitizar el padrón. ¿Por qué? Porque las personas de mayores recursos obviamente están en mejor posición que las de escasos recursos para poder votar. El problema es que en el voto obligatorio, presidente, usted le impone una carga indebida o pesada a aquellas personas de escasos recursos. Después, presidente, algunos han dicho que el voto voluntario tiene el efecto de ser más politizado que el voto obligatorio, que tiende a la moderación. Y eso efectivamente parece muy persuasivo en momentos como los que vivimos, porque la verdad que por Dios que nos vendría bien una dosis de moderación. Probablemente no tendríamos diputadas que van a la gradería mientras los invitados de ellas están funando al resto de los colegas, ¿no es cierto? Así que nos vendría bastante bien una dosis de moderación. Después, presidente, sí, por ejemplo, la que me asiente, diputado. Después, presidente, el voto obligatorio tiende a hacer menos visible la esclavitud a las redes sociales. Porque como el padrón es más ancho y no se depende solamente de los votantes politizados, suele ocurrir que los parlamentarios están menos obsesionados con el trending topic de turno y efectivamente el tuit de una parlamentaria en particular, por muchos seguidores que tenga, no logra irrumpir tan fuertemente en la voluntad de toda una coalición, ¿no es cierto? O lo que empieza a suceder es que por más que ciertos diputados funen con mucha insistencia a otros colegas, eso no tiene tanto impacto en la votación. Entonces eso tiene un valor respecto del voto obligatorio. Y después, presidente, se ha dicho que el voto obligatorio lo que hace es dar incentivos para que los políticos no vayan a sus distritos. Y esto tiende a ser un poquito más flojo porque como hay votos cautivos, conviene más el voluntario. Pero la verdad de las cosas es que si hay un problema que hoy día está teniendo nuestra clase política es que la gente siente que estamos poco presentes en los distritos. Entonces pareciera ser que esto del voto voluntario tampoco ha generado ese incentivo. Personalmente, presidente, yo soy de los que creen que el voto obligatorio tiene que ver con si entendemos a las personas como ciudadanos o como consumidores. Los consumidores solo participan cuando les gusta el producto
Y si nosotros insistimos en una lógica de voluntariedad en estas coordenadas, donde los deberes cívicos funcionan en lógicas de consumidor, bueno, obviamente lo que vamos a tener son ciudadanos consumidores que solamente actúan en la medida en que les gusta o buenamente lo quieren. Por eso yo me inclino, presidente, después de reflexionarlo, por apoyar el voto obligatorio. Y en ese sentido creo que eso va a fortalecer la ciudadanía. Dos comentarios al cierre. Aquí se ha dicho por varios colegas que esto responde al movimiento social. Mire, yo creo que esta es una discusión que tenemos que tener en algún minuto. Para mí el movimiento social fue el que se manifestó el día 25 de octubre, donde hubo una manifestación espontánea de gente que estaba clamando por razones sociales profundas. Lo que observamos hoy día en la tribuna, las marchas de la ANEF, las marchas maniatadas por el Partido Comunista, no son movilizaciones sociales, son movilizaciones instigadas por colectivos políticos para imponer en la calle lo que son incapaces de imponer por las urnas. Porque son grupos minoritarios, presidente, que tratan de imponer sus agendas por la fuerza. Y fíjese, el voto obligatorio, para ellos es muy complicado porque tiende a hacer que el votante moderado participe más. Entonces, yo siento que acá insistir en que el movimiento social lo tiene capturado alguna vocería en particular es un error. Por último, presidente, simplemente decir que el tema de la educación cívica que mencionaba por su intermedio el diputado Chilling, efectivamente tenemos un déficit, pero yo iría un poquito más allá. Yo creo que nosotros tenemos un déficit en formar a los jóvenes, a las futuras generaciones, en virtudes cívicas, en entender la disciplina, en entender el respeto a la autoridad, en entender el compromiso con los demás. Una de las cosas que ha quedado de manifiesto en este proceso que hemos vivido es que efectivamente tenemos un tema pendiente. Aquí hay algunos parlamentarios, presidente, por su intermedio, que usan las redes sociales y usan un lenguaje de manga para azuzar a personas menores de edad. Y eso tiene que ver con que son fuertemente vulnerables porque no tienen una quilla muy clara. Entonces, yo quisiera decir que quizás más que educación cívica, presidente, lo que necesitamos es educación en valores, educación en responsabilidad, educación en disciplina, educación en orden y educación en conciencia social. He dicho, gracias, señor presidente. Muy bien. Tiempo de votaciones. Vamos a dar No hice. Votación general. En votación general, el proyecto de reforma constitucional iniciado en mociones refundidas que modifica la Carta Fundamental para restablecer el sufragio obligatorio en las elecciones populares. Se requiere para su aprobación del voto favorable de 93 señoras y señores diputados. En votación. En votación. Han votado todas las señoras y señores diputados. ¿Quién más? ¿Nadie más? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 96 votos, 33 en contra, 2 abstenciones. Aprobado, y por haber sido objeto de indicaciones, el proyecto vuelve a la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización para su discusión en particular. Le solicito a los jefes de comité que nos constituyamos ahora en la sala de comités, por favor. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias. Solo en general y con indicaciones, por 96 votos afirmativos, 33 negativos y 2 abstenciones, se aprobó el proyecto de ley que modifica el artículo 15 de la Carta Fundamental para consagrar que en las votaciones populares el sufragio será personal, igualitario, secreto y obligatorio. En diciembre, cuando presenté una iniciativa similar, la verdad es que sufrí de bullying. Pero hoy día la situación ha cambiado y la ciudadanía quiere volver a participar, está mucho más politizada en el buen sentido de la palabra, y eso a nosotros nos da mucho gusto porque nos parece que es importante. En el país hace mal que las personas más humildes finalmente son las que no votan, son las más vulnerables, y eso le hace daño a la democracia. Finalmente los gobiernos elegidos resultan ser electos de clases privilegiada. Así es que por eso es que queremos que vuelva el voto obligatorio. Por sí solo no ayuda a legitimar
la política, pero sí en apoyo de otras medidas que también está trabajando la Comisión y, por cierto, también el Senado. Así que nosotros creemos que podemos corregir algo que hoy día no está funcionando de la mejor manera y que es justamente la democracia, y tenemos que buscar las medidas que vayan tendiendo a propiciar más participación. Hoy día se requiere, ¿cierto?, validar todo lo que se está analizando y lo que ustedes han visto hoy día en el Congreso, que tiene que ver con un proceso constituyente y, por cierto, también la salida de esa nueva Constitución. Ojalá se pudiera aplicar para legitimar también el proceso de entrada. Pero eso también tiene que ver con los tiempos, con las indicaciones y con lo que vaya haciendo también el Senado. Nuestra voluntad está. En las elecciones presidenciales celebradas en Chile desde 1989 hasta la de los años 2009 y 2010, el margen de participación ciudadana superó el 87%. En 2013, sin embargo, la cifra cayó bajo el 50%, llegando solo a un 49,2% en la segunda vuelta de 2017. Según los promotores del voto obligatorio, la principal razón radica en la Ley 20.337, publicada en abril del año 2009, que consagró el sufragio solo como un derecho ciudadano. En el fondo el voto voluntario fue un fracaso. La abstención aumentó de manera ostensible, teniendo hoy día Chile una de las democracias donde existe más abstención en el mundo. Y claramente hoy día tenemos que implementar políticas para incentivar a la gente que vaya a votar. El voto obligatorio es una de ellas. Pero hoy día claramente está en riesgo la representatividad y sobre todo la legitimidad de las autoridades, que con un poco porcentaje están representándonos a todos. Y es por eso que junto con el voto obligatorio tenemos que incentivar políticas públicas para que aquellos que son más vulnerables tengan facilidades para que puedan concurrir a los locales de votación y las sanciones y las multas en este caso no se conviertan en una sanción regresiva. Y para eso obviamente tenemos que avanzar en temas como el transporte público gratuito, el proyecto de ley de acercar los locales de votación a las personas, mayores circunscripciones, el voto anticipado, etcétera, la educación cívica. Es un conjunto de medidas que nos van a permitir avanzar para recuperar esa legitimidad de las autoridades. Esto no responde a la sintonía y a lo que quiere la gente respecto a lo que estamos haciendo hoy día. Creo que el tema del voto obligatorio no es prioridad, creo que hay otras prioridades. Y independiente de eso, creo que hoy día cambiarle las reglas del juego a quienes inscribimos automáticamente y ahora estableciendo por ley una obligación de algo en que ellos nunca manifestaron su voluntad, me parece que es jugar un poco con la libertad de la gente y por lo tanto creo que es un proyecto de ley que no está en la sintonía que hoy día quiere la gente. Esta reforma, que retornó a la Comisión de Gobierno Interior con indicaciones, también dispone que la obligatoriedad del voto no será aplicable para las personas mayores de 75 años de edad y que el Estado arbitrará las acciones necesarias para informar, facilitar e incentivar el ejercicio del derecho a sufragio.